Dios te bendiga y gracias por acompañarme una vez más aquí en Choque con la Cruz. Soy Marian. Le agradezco a todos aquellos que están entonando para este episodio de la semana. La semana pasada nosotros vinimos hablando acerca de lo que mueve a Dios y aprendimos que Dios, ¿verdad? La clave para moverlo es nuestra obediencia. Y hoy quisiera hablar con ustedes acerca de lo que pasa cuando Dios se mueve, porque muchas veces como creyentes se nos olvida que nosotros le servimos a un Dios que todo lo puede. Así que te voy a pedir que me acompañes hoy en Éxodos, capítulo 13, del versículo 21 al 22. Y la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. La palabra nos enseña que los hebreos habitaron en Egipto por 430 años. Ellos habían llegado a este lugar a causa de una hambruna que llegó a la tierra. En el tiempo de que ellos se mudaron a Egipto, José, que era israelita, hebreo, hijo de Jacob, era gobernante de Egipto. ¿Cómo llegó él a ser gobernante de Egipto? Bueno, cuando él era joven, sus hermanos tenían envidia de él porque su papá lo amaba demasiado, así que decidieron venderlo. Cuando fue vendido, llega a Egipto y ahí pasan varias cosas hasta que llega a un punto donde Dios lo bendice y lo pone como gobernante de Egipto. Cuando pasa la hambruna, ellos van a Egipto porque era el único lugar que tenía alimento. Ahí se encuentran con José y, para resumir la historia, se quedan a morar en Egipto. Así que así llegaron los israelitas a Egipto y vivieron ahí por 430 años. Y la historia nos cuenta que ellos fueron oprimidos porque mientras vivieron en Egipto, ellos empezaron a crecer, empezaron a multiplicar de gran manera. Y los egipcios comenzaron a tener miedo, así que comenzaron a implementar tácticas de opresión para atemorizar a los que ellos no quisieran rebelarse. Llega un punto en que el faraón que entra ya no conocía acerca de José, así que esclavizan a los hebreos. Entonces, primero estuvieron ahí de lo más bien, luego comenzaron a multiplicarse, comienzan a ser oprimidos por estar creciendo en números y esa opresión termina en una esclavización. ¿Qué pasa? Dice la palabra que a pesar de que ellos eran oprimidos, entre más los egipcios los oprimían y le hacían la vida imposible, más Dios los multiplicaba. Así que Dios nunca dejaba de multiplicarlos, aun mientras ellos estaban en esclavitud, siendo maltratados, siendo oprimidos. Dios nunca dejó de multiplicarlos. Y quiero que tú puedas entender a través de esta historia hoy que no importa cuánta opresión esté llegando a tu vida, entre más seas oprimido, más Dios va a multiplicar tu vida. Y cuando hablo de multiplicación, no estamos hablando de que vas a tener muchos hijos o mucho dinero, te estoy hablando de que más Dios va a ayudarte a crecer espiritualmente. Entre más el enemigo te ataque, es porque más el Señor quiere sacar de ti. Dice, ¿verdad?, la palabra, que llega un punto en donde los israelitas clamaron a Dios y Dios se acordó de ellos, se acordó del pacto, ¿verdad?, la promesa que había hecho a Abraham y a Jacob, y decide buscar a un hombre que pueda ir a enfrentarse a Faraón y decirle que dejara ir a su pueblo. ¿Y a quién elige? Eligieron a Moisés. Dice la palabra que Dios llamó a Moisés. Moisés le dijo que no podía, que él no tenía la habilidad para hacerlo y Dios no lo tomó como excusa. Dios dijo, bueno, si tú piensas que no quieres, no me importa, yo te voy a poner a tu hermano Aarón, él va a ir contigo y él va a hablar por ti, pero tú vas a ir a hacer la obra. Y Moisés dijo, ok, Señor, si es así lo voy a hacer, voy a creer. Moisés cree y va donde Faraón y le dice, mira, Dios me dijo que viniera donde ti y te dijera que dejes ir a su pueblo para que le hagamos sacrificio en el desierto. ¿Qué pasa? Obviamente Faraón no quiere dejarlos ir. Y así muchas veces pasa en nuestras vidas. El Señor nos llama a hacer cosas. El Señor nos llama a hacer cosas y ¿qué pasa?
Nosotros ponemos 20,000 excusas porque pensamos que somos muy pocos. Pero cuando Dios pone su mirada en ti, es porque hay algo dentro de ti que Él le encuentra valor. Tú eres valioso ante los ojos de Dios. No importa si tú necesitas ayuda, Dios va a poner a alguien que te ayude si es necesario que camine contigo. Él te va a dar un mentor que te lleve en el camino, pero de que tú vas a llegar al lugar donde Dios quiere verte, tú vas a llegar. Al menos que tú rehúses hacerlo completamente y le des la espalda a Dios, si tú crees y obedeces, tú vas a llegar a donde Dios quiere que tú llegues. Pero hay que entender que no va a ser fácil. No va a ser fácil porque tú te vas a enfrentar con el enemigo. Y en esta guerra espiritual el enemigo no te va a soltar fácilmente. Dice la palabra de Dios que Faraón se negó a dejar ir al pueblo y que cuando Dios comenzó a hacer señales a través de Moisés y Aarón, los hechiceros que estaban allí en ese lugar comenzaron a imitar el poder de Dios. Y en nuestras vidas, mientras vamos caminando, nos vamos a conseguir con momentos en donde el diablo va a querer engañarnos. Tú vas a ver que Dios te va a enviar a hacer cosas y el diablo va a querer imitar el poder de Dios y te va a querer hacer sentir que lo que está pasando en tu vida no viene de Dios, porque Él también puede hacerlo. Pero realmente el diablo es un mentiroso. Sabemos que él es el padre de las mentiras, que él le gusta engañar y él es un imitador de Dios. Él quiere ser como Dios y él usa tácticas, maneras para tronchar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Si Dios quiere bendecirte, Él va a levantarse con más intensidad para destruirte y va a hacerte pensar que todas estas cosas que tú crees que vienen de parte de Dios, que Dios te está diciendo, son cosas de tu imaginación. Él va a querer confundirte y hacerte débil, mostrándote cosas como si fueran de Dios o quitándole valor a lo que Dios te está mostrando para que tú empieces a dudar. Y eso era lo que estaban tratando de hacer el faraón y estos hechiceros, ¿verdad? Tratando como que de intimidar a Moisés, pero Moisés siguió hacia adelante. Y dice que Dios, amén, estaba decidido de que el pueblo de Israel tenía que ser liberado, que Faraón tenía que dejarlo ir. Así que cada vez las plagas que el Señor comenzó a mandar a los egipcios eran más fuertes. Y dice, ¿verdad?, que Faraón en diferentes ocasiones le ruega a Moisés que le ore a Dios para que Dios quite las plagas y que él iba a liberar al pueblo. Entonces, una vez Moisés oraba y Dios quitaba la plaga, él cambiaba de opinión y decía, no, no lo voy a dejar ir nada. Y así es el enemigo. Nosotros nos enfrentamos con él día y noche. Nosotros oramos, muchas veces reprendemos y usamos el nombre de Jesús y de momento hay una paz y pensamos que todo está bien, pero viene el enemigo y dice, no, espérate, yo puedo vencer a este, déjame volver y ir a atacarlo porque el enemigo es como Faraón, él es terco. Y aunque sepa que al final no va a poder en contra de Dios, el diablo siempre va a tratar de ganar. Él no se va a quitar, Él no se va a quitar. Pero lo que tenemos que recordar es que cuando Dios se mueve, no hay nada imposible para Él. Cuando Dios se mueve, no importa cuántas veces el enemigo te diga, no, 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 no. Dios va a seguir diciendo sí, 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 hasta que se dé la situación como Él quiere, hasta que la bendición y el plan y el propósito que Él tiene para tu vida sea formalizado, hasta que tu hijo sea libertado, hasta que tu familia sea rescatada. Las promesas, lo que Dios te ha dicho, tú tienes que seguir creyendo, porque es que cuando Dios se mueve, el enemigo se encuentra con un límite. Llega a un punto en donde él ya no puede imitar a Dios. Así como estos hechiceros llegó a un punto que ya no pudieron más imitar el poder de Dios, porque dice que cuando llegó la plaga de los piojos, ellos no pudieron quitar esa plaga. ¿Por qué? Porque no pudieron imitar a Dios. Y aún los hechiceros reconocieron que eso era poder de Dios porque ellos no podían imitarlo. Y así tenemos que entender que el diablo tiene un límite. Él no es todopoderoso. Tu Dios y mi Dios es todopoderoso. Tu Dios y mi Dios todo lo puede. Tu Dios y mi Dios fue el que creó el universo. Tu Dios y mi Dios fue el que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para que nosotros encontráramos perdón de pecados y pudiéramos tener acceso al Rey, pudiéramos entrar a una vida eterna llena de bendiciones.
Ese es el Dios que cuando se mueve no tiene rival, que cuando se mueve no hay quien compita con él, porque dice que envió plaga tras plaga. Y cuando Faraón decía a Moisés, mira, está bien, voy a dejar que vayan los hombres contigo y más nada. Moisés que le dijo, no, eso no fue lo que Dios me dijo. Cuando después Faraón vino y le dijo, ok, voy a dejar que vayas tú con el ganado, hagan sacrificio. Moisés le dijo, no, eso no fue lo que Dios me dijo. Dios dijo que tú tenías que dejarnos ir por completo, que tú tenías que poner una libertad a nosotros y se va el pueblo completo, se van los hombres, las mujeres, los niños, se va el ganado, se van todos, pero ya no vamos a estar en Egipto sirviéndote. Porque Moisés sabía que cuando Dios dice que es todo, es todo. Dios no quiere cosas a media y nosotros como cristianos no podemos aceptar las cosas a mitad. Nosotros como cristianos tenemos que creer que cuando Dios se mueve es porque viene todo. Si tú ves que todavía no se ha cumplido todo, es porque todavía Dios no ha terminado de moverse. Porque es que es todo, mi hermano. Tú que me estás escuchando es todo. Cuando Dios se mueve, Él viene con todo. Dice que la nube estuvo con ellos por el día y la columna de fuego también en todo momento. Dice que no se apartó del pueblo, porque Dios no se aparta. Dios está contigo 24/7, Dios se mueve 24/7, Dios está a nuestro favor 24/7, Él está planificando, Él está moviendo fichas. Satanás no es nada ante Dios. Él puede venir a intimidarnos, él puede venir a tratar de poner temor y desánimo, él puede atacar tu mente, incluso puede atacar tu cuerpo, él puede intentar de destruir tu familia. Pero si Dios está contigo, no va a poder detenerte, no va a poder destruirte. Mira, ve y busca Segunda de Corintios, capítulo 4, de versículo 8 al 9, porque más claro, Dios no lo pudo haber dejado escrito en su palabra a través de Pablo. Dice que estamos atribulados en todo, mas no estamos angustiados. Dice, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que estamos atribulados pero no angustiados? Porque sabemos dónde está la confianza. Está en el Dios que se mueve a favor de nosotros. Estamos en apuro y no desesperados porque sabemos que Dios tiene todo bajo control. Estás perseguido, pero no desamparado. Dios está contigo en todo momento, su nube, su columna de fuego está ahí día y noche. Dios está contigo como un poderoso gigante. Mira, aunque te sientas derribado, desanimado, recuérdate que tú no estás destruido, que esto es palo largo. Toma ánimo, recuérdate quién es el Dios a que tú le sirves, que cuando ese Dios se levanta, cuando ese Dios se levanta a tu favor, va a ser como hizo con el faraón. Va a lidiar y va a lidiar con la situación hasta que las cosas se comiencen a tornar a tu favor. Faraón tuvo que dejar ir al pueblo. Él tuvo que dejar ir al pueblo y lo tuvo que hacer como Dios quería. Porque Dios le dijo a Moisés que se iban a ser liberados todos, que le iban a dar ganado, que le iban a dar plata, que le iban a dar de comer para que se llevaran en la salida. Mira, y así mismito, una por una las cosas se cumplieron como Dios le dijo a Moisés. Porque Dios no da nada a medias. Si Dios lo dijo, Él te lo va a dar todo. Te va a dar lo que te dijo que te iba a dar y te va a dar la manera de llegar ahí y te va a dar la solución al problema, a la circunstancia que tú estás viviendo. Dios la tiene, Dios la tiene. Confía en el Dios que se está moviendo por ti, en el Dios que está a tu favor. Satanás, vuelvo y repito, te va a oprimir, te va a perseguir, va a haber angustia, sufrimiento, puede haber hasta enfermedad en tu vida, pero Dios es mayor que todas esas cosas. Dios es mayor que todas esas cosas. El diablo tiene su límite. La iglesia no puede vivir derrotada. No podemos vivir dejándonos engañar, temiendo a lo que el diablo puede hacernos. Yo conozco personas dentro de la iglesia que viven con un miedo al diablo, un miedo al diablo. Mira, el diablo no tiene autoridad sobre ti. Él te puede intimidar, pero está en ti el creer en Dios. Tienes que creerle a Dios.
Dios va a mover cielo y tierra si es necesario. Dios va a abrir mares. Dios hará lo que sea para que lo que Él tiene para ti, tú lo logres alcanzar. ¿Cómo yo sé esto? Porque una vez los israelitas salieron de Egipto, dice la palabra, que se encontraron frente a un mar. Y venía la persecución, porque recuérdate que nunca para la persecución a nosotros. Pero Dios abrió el mar que estaba enfrente de ellos para que ellos pasaran. Cuando estos israelitas estuvieron en el desierto, dice la palabra que Dios les dio alimento del cielo, que sus vestimentas no se agotaron. O sea, la misma ropa que con la que salieron fue la ropa con que estuvieron 40 años en el desierto y esa ropa fue intacta, esos zapatos. La protección de Dios para nosotros es tan inmensa que nosotros realmente tenemos que sentarnos un momento y analizar y meditar en Dios y en su grandeza. Porque cuando Dios se mueve, hermano, tú que me estás escuchando, cuando Dios se mueve, cuando Dios decide levantarse de su trono y decirle al diablo, ¿sabes qué? Ya basta, suelta porque es que ya basta. Lo que yo tengo para fulano, lo que yo tengo para él, para ella, es tiempo de que él llegue ahí. Es tiempo de que él se mueva, es tiempo de que yo lo saque de donde está y lo ponga en otro nivel. Porque eso pasa muchas veces. Mira, si tú estás siendo probado ahora mismo en el ministerio, si tú ves que hay cosas que están pasando que tú no entiendes, que ya tú no sabes a dónde acudir, acude a Dios, porque yo te digo que es que Dios te está preparando para llevarte a otro nivel. Ellos estuvieron en Egipto mientras fue necesario que ellos estuvieran ahí. Llegaron a Egipto para saciar una necesidad, pero cuando la cosa ya no era beneficiosa para ellos, Dios los sacó de ahí y los movió en camino a la tierra prometida. De igual manera pasa en nuestras vidas. Escucha por favor y pon atención. Si tú estás teniendo una batalla, no te preocupes, confía en Dios, porque es que Dios se está moviendo a tu favor. Dios está preparando el camino para sacarte de donde estás, porque donde tú estás ya no es beneficioso para tu vida y Dios quiere llevarte a otro nivel. Dios quiere llevarte a otro destino. Dios quiere llevarte a su propósito. Recuérdate que Dios va evolucionando nuestras vidas. Nosotros tenemos que seguir creciendo de gloria en gloria. Tenemos que seguir avanzando porque nuestra meta es desarrollarnos y crecer para madurar y llegar a alcanzar cosas más grandes. Y estamos así hasta el momento que lleguemos al cielo, ya sea por la muerte o por la venida de Cristo Jesús por nosotros. Pero no temas. Dios está con nosotros. Cuando Dios se mueve a nuestro favor, no hay nada que pueda detenerlo. Y quiero cerrar con esto. Mira, mi hermano o mi hermana que me escucha. Si no ves lo que Dios te prometió, lo que la palabra de Dios dice tomando forma en tu vida, no te eches a llorar. Levántate, confía en Él, porque ten certeza de que Dios pelea por ti. Aleluya. Así que con esto quiero concluir el episodio de hoy. Espero que pueda ser para bendición a tu vida. Recuérdate que cuando Dios se mueve a tu favor no hay nada que pueda detenerlo, así que ten certeza de que lo que Dios ha dicho, Dios lo hará. Así que llévate eso en tu corazón, analízalo, deja que Dios obre en nuestras vidas, amén. Y no temamos a nada porque el poderoso gigante de Israel está con nosotros. Que el Señor te bendiga. Recuerda que puedes ver este podcast en YouTube, también lo puedes escuchar ahí. Puedes encontrarnos en Facebook, en Choqué con la Cruz, o en Instagram también. Puedes enviarnos un mensaje en choqueconlacruz.com o puedes escuchar este podcast y compartirlos con otros para que lo escuchen a través de Amazon Music, Apple Podcasts o Spotify. Dios te bendiga. Gracias por entonar una vez más Choqué con la Cruz. Soy Marian y hasta la próxima.